está duplicado. Bueno, ¿qué se dice a esta hora? Buenos días, buenas tardes, es como el horario que no se entiende, ¿no? Buen mediodía. Buen mediodía. Estamos acá nuevamente en nuestro ciclo que inauguramos este año en la NAVAP, algo nuevo, algo viejo, algo prestado. Este ciclo que venimos manteniendo desde la red INSEX, en el cual venimos escuchando a colegas de diferentes lugares del país presentando avances de sus investigaciones, algunas cosas más nuevas, algunas cosas prestadas, algunas cosas más viejas. Y en esta ocasión tenemos la dicha de contar con la presentación de Sergey, de Lobe, de Sergio González. Así que bueno, gracias nuevamente por sumarse, bienvenidos. Y para más novedades, síganos en nuestras redes sociales. Y ahora P seguramente hace la presentación de Sergey. Bueno, como decía Max, bienvenidos de nuevo. Vamos en esta quinta sesión de ANAVAP, a escuchar a Sergio Lobe González con su trabajo titulado Tráficos de lo individual a lo colectivo en la construcción de visibilidad de las disidencias sexuales. Lobe es licenciado en Trabajo Social y docente de la licenciatura en Trabajo Social de FAXO de la Universidad Nacional de San Juan. Es becario doctoral de CONICET, con sede en el ICE, y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales también de la Universidad de San Juan. Actualmente coordina el grupo de estudios Lecturas Mostras e integra REINSEX, investiga sobre políticas de visibilidad de las disidencias sexuales en la provincia de San Juan. Lo ve cuando quieras. Chicas, ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Porque ahí está, la pantalla completa. Bueno, como decía en la presentación, les voy a compartir esta presentación, Tráficos de lo individual a lo colectivo. En realidad, como para ponerles en contexto, ahí está. Lo que voy a compartir en realidad es una subcategoría que forma parte de una estructura de análisis mayor organizada en una categoría central que se llama Itinerarios de Construcción de Visibilidad. Les voy a contar algunas cuestiones sobre la investigación. Es una investigación doctoral que se denomina Coloreando el Desierto, políticas de visibilidad implementadas por las disidencias sexuales en San Juan en el periodo 2010 y 2020. La verdad que algunos de los intereses que yo tenía cuando empecé esta investigación tiene que ver justamente con estas transiciones de lo privado a lo público, específicamente las disidencias sexuales, pensando en la participación que tuvimos en legislaciones que tienen que ver con la ESI, con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, y pensar, digamos, esta cuestión de la visibilidad muy en términos generales, digamos, como un mecanismo de exteriorización de prácticas en un espacio determinado. Yo construí un problema de investigación que se va a regir por un interrogante central que se pregunta cómo construyen las disidencias sexuales sus políticas de visibilidad en San Juan en el periodo 2010 y 2020. Para construir este problema de investigación, yo recuerdo que como muy significativo todos los espacios de intercambio dentro del doctorado, con mis directores, con diferentes compañeros, y amigas también, charlando sobre este tema. Por otro lado, teniendo en cuenta los antecedentes y las áreas de vacancia, ya que en la literatura técnica, digamos, a nivel nacional, los trabajos que me encontraba por lo general trataban de las grandes ciudades, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y en los casos en que encontré antecedentes de San Juan no llegaban a cubrir, por ejemplo, ese periodo que yo planteaba, ni incorporaban políticas más recientes o que surgieron con posterioridad, como la Semana de la Diversidad en San Juan. Por otro lado, digamos, yo me nutrí de algunos datos del relevamiento del censo de diversidad, específicamente los datos que hablaban de situaciones que enfrentábamos en espacios públicos, ¿no? Ya sea ámbitos educativos, ámbitos de salud.
particularmente había un dato sobre agresiones en espacios públicos que me llamaba bastante la atención, porque yo lo que pensaba era eso, digamos, qué respuesta nos encontramos a la hora de visibilizarnos en lo público. Y por último, agregué como esta pequeña cita de Ahmed de que algunos espacios son la extensión de ciertos cuerpos, mientras no dejan lugar para otros, ¿no? Para justificar el proyecto, yo pensaba en cómo, digamos, sé que recién hablaba de las legislaciones, pero desde, digamos, toda la lucha de organización contra los códigos contravencionales y las demandas de respuestas en el contexto de la crisis del VIH, Sibori lo que plantea es que las diversidades y las disidencias se convirtieron en un objeto de conocimiento y de debate público, ¿no? Por otro lado, me interesaba, digamos, sentía que era relevante investigar este tema pensando en las condiciones actuales que atravesamos, ¿no? En la regresión en materia de derechos para las disidencias y el aumento de los discursos de odio. Uno de los aportes que yo tomé fue el informe Laws on Us de ILGA, que releva, digamos, la materia legislativa en 193 países miembros de la ONU, y que este informe lo que plantea es que si bien existen muchos avances, digamos, en términos de derechos y políticas para las disidencias, esos avances se dan en contextos de fuertes oposiciones, ¿no? Por otro lado, lo que yo me proponía es reivindicar, digamos, esto de el área de los estudios de género y sexualidad, pensando también en cómo la gestión actual de gobierno ha utilizado nuestras investigaciones para justificar el ajuste que están llevando a cabo sobre la ciencia. Y por último, pensando desde el campo de lo disciplinar, ver cómo el trabajo social se constituye como una profesión que está orientada al cambio social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Esto último que tiene que ver con la liberación, yo lo pienso como muy vinculado con el tema de la visibilidad. Con respecto a los objetivos, mi objetivo general fue analizar el proceso de construcción de las políticas de visibilidad implementadas por las disidencias en San Juan, y a nivel de más objetivos específicos pensaba en caracterizar los espacios en que las disidencias experimentan sus primeras experiencias de visibilidad y qué condicionantes les atraviesa. De eso vamos a hablar más que nada hoy. Describir las políticas de visibilidad más características de San Juan y qué aspectos incluyen a nivel organizativo, e indagar acerca de las diferentes reflexiones que llevamos a cabo en cuanto a las respuestas que obtenemos por parte del Estado y por otro lado las proyecciones que hacemos a futuro, digamos, para la continuidad. Esto es un poco la parte teórica, digamos. Yo construí un estado del arte pasando por este concepto de visibilidad que planteaban Bellucci y Rapisardi, entendidas como estas prácticas y estrategias que buscan crear nuevas pautas de representación y de comunicación sobre las diversidades y las disidencias, ¿no? El trabajo de Josia y Rabia, de Hugo, que en particular a mí me interesaba cómo planteaban esta tensión de la visibilidad como problema, ¿no? Con el hecho de poder construir versiones homogéneas o que todos estuviéramos de acuerdo, ¿no? Y todo lo que suscita a nivel de objetivos, pero también la posibilidad de que nos permite, digamos, construir demandas colectivas y disputarlas en lo público. Moreno también ha planteado, digamos, la importancia de la visibilidad dentro de la agenda de las disidencias, y por último Pandolfi lo que hace es rescatar cómo en América Latina nuestros grupos, digamos, han podido crear estrategias para incidir en lo público. En esos términos también me interesa reconstruir la trayectoria de los activismos, pensando y comparando, digamos, qué acciones son posibles de realizar de acuerdo al contexto histórico y cultural, ¿no? Y cómo, digamos, en los diferentes espacios geográficos tienen sus particularidades y sus posibilidades de llevarse a cabo, ¿no? Con respecto a los antecedentes en San Juan, como les decía anteriormente, por lo general había una tendencia a reconstruir la experiencia de organización de la Glorieta, que fue una de las más significativas que aparece en el contexto de la lucha del matrimonio igualitario acá en San Juan. Y como les decía, en espacios de tiempo que no son los mismos que por ahí yo estoy planteando mi investigación,
Entonces, digamos, eso yo lo sentía como que, bueno, podía dialogar con esos trabajos y hacer un aporte desde otras experiencias y otras situaciones, ¿no? También me pareció importante poder conceptualizar la cis-heterosexualidad como un régimen que va a ordenar estructuralmente las posibilidades, ¿no?, de visibilidad o de aparición y el reconocimiento de cuerpos, identidades y deseos. Yo lo que hice fue como poner a dialogar estos diferentes planteos, ¿no?, del pensamiento heterosexual de Wittig, la heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana de Rich, la matriz de inteligibilidad heterosexual de Butler y la jerarquía de valor sexual de Rubin, ¿no? Todo como para pensar, digamos, en estas estructuras que van a permitir o no que aparezcamos en el espacio público. Y muy de la mano con eso, pensar la relación entre sexualidad y espacio, ¿no? Problematizando esta idea del espacio público como algo neutral, en el cual todos podemos entrar y circular de la misma manera, ¿no? Acá, por ejemplo, el trabajo de Frankl va a plantear el tema de los cuerpos marcados, y recuerdo un poco, no sé si se acuerdan del seminario anterior, que Mati hablaba de lo no marcado, y que lo no marcado, digamos, está muy asociado a lo cis, a lo hetero, a lo blanco, etc. Entonces, digamos, ¿cómo son esas experiencias de nuestros cuerpos marcados? Esto, bueno, voy a tratar de ser rápido, porque quiero llegar a lo que les quería compartir. Pero básicamente, digamos, yo he trabajado con un diseño interactivo, siguiendo a Maxwell, ¿no?, donde todos estos componentes de la investigación van a estar vinculados en forma dialéctica, pensando la lógica cualitativa como multimetódica, naturalista e interpretativa, ¿no?, y pensando en construir teorías sobre procesos sociales. Para organizar un poco la metodología, lo que yo hice es seguir estos interrogantes que plantea Maxwell sobre quién, dónde, cuándo y cómo, recolectar e interpretar los datos. Las relaciones de investigación, prácticamente yo pensaba en mi cercanía con los informantes claves, ¿no?, y que esa cercanía se da justamente por mi participación en estas acciones colectivas que buscan construir visibilidad, y también en aperturas de espacios de participación en la universidad. Digamos, en la universidad hice algunas actividades donde participaron organizaciones y que eso lo tomo también como insumo para esta investigación. Con respecto a la selección de los lugares y los participantes, yo básicamente hice un muestreo intencional con algunas entrevistadas, y lo que planteé es que la decisión de dónde llevar a cabo las entrevistas las tomaran ellas, ¿no? Y un punto que me gustaría destacar es que algunas de esas entrevistas se realizaron en espacios públicos. A mí me parecía como muy interesante esa situación de poder charlar en un espacio público justamente estas cuestiones que tienen que ver con la visibilidad. Yo trabajé en una triangulación de un análisis documental que incluye 45 notas periodísticas de 2 medios digitales de acá de San Juan, la desgrabación de un seminario en Closet de las Calles, que esto es parte de las acciones que les comentaba, donde participaron organizaciones en la universidad, y el video conmemorativo 10 años de marcha en San Juan. Y lo que trabajé, por otro lado, fueron 5 entrevistas semiestructuradas, por el momento. Para el análisis yo trabajé con teoría fundamentada, fuertemente, digamos, todas estas operaciones de codificación, categorización y escritura de memos, que me permitieron luego, a partir de un ejercicio de sorting, arribar a una integración conceptual que ya les muestro más adelante. Y por último, así como muy fuerte en este punto, trabajar, digamos, en esta tensión de ser un investigador que está investigando su propia comunidad o su propio espacio, ¿no? Entonces yo dialogué con algunos textos y algunos conceptos, como el de autohistoria y teoría, de Anzaldúa. También tuve que reconstruir, digamos, mi experiencia de visibilidad, pensando también en estas cuestiones de conocimiento situado de Haraway y el testigo modesto, digamos, como una forma de crítica a la objetividad planteada desde la mirada occidental, ¿no? Y esta mirada sobre todo que aparece descorporizada, mirando desde
ningún lugar, digamos. Entonces, frente a eso, plantear, digamos, esto de un conocimiento situado o localizado y corporeizado también. Estas son como algunas de los productos, digamos, que van saliendo ahí en el análisis, o alguna de las formas de mostrar, digamos, parte del análisis que yo hice. Esa imagen que sale en la esquina abajo es como el resultado del sorting. Todo eso que está ahí escrito son memos, digamos, reflexiones que fueron surgiendo a medida que yo iba dialogando y metiéndome cada vez más en los registros, en las entrevistas, etc. Y bueno, surgió eso que termina representándose en este esquema, ¿no? Como yo les decía, planteé como esta categoría central de itinerario de construcción de visibilidad, vista desde dos dimensiones. Una que yo llamo ensayar el cruce, donde aparece esto de los tráficos de lo individual y lo colectivo, que ahora vamos a charlar, los miedos circundantes y la transversalización generacional, ¿no? Como diferentes aspectos que van a condicionar o posibilitar, digamos, que uno pueda, digamos, saltar a lo público, poder involucrarse en estas políticas. Ahí está. Bueno, la idea del itinerario de construcción de visibilidad apunta como a incorporar no solamente estas actividades públicas y colectivas que llevan a cabo las disidencias, sino también pensar, digamos, en los tránsitos que quienes integramos estos colectivos hacemos o llevamos a cabo para poder participar de las mismas, ¿no? Entonces, pensar en esto de ensayar el cruce apunta a revisar las formas en que experimentamos nuestros procesos de identificación y reconocimiento, así como también los condicionantes que van a contribuir a esta cuestión del itinerario, ¿no? Cómo opera el miedo, por ejemplo, y cómo se ve la cuestión generacional. Con respecto a esto específicamente, los tráficos de lo individual a lo colectivo, que fue lo primero donde puse el ojo cuando construí esta estructura, pensaba en esto, ¿no? En los procesos de identificación y cómo experimentamos este sentimiento de extrañeza y desorientación, si quieren un poco de la mano con la fenomenología queer que nos plantea Ahmed. Y acá lo que hago es recuperar algunos fragmentos de entrevistas, ¿no? Donde se ve esto, ¿no? De no saber qué está pasando, de no entender mucho qué es lo que nos está pasando, y también esta idea de un mundo que es negado, ¿no? Que tiene que ver justamente con el tema del acceso a la información. Y por otro lado, esta cuestión del último fragmento, sobre todo, de las palabras que percibimos, que también, digamos, es como una información acerca de lo que somos y que nos está marcando la cancha de que es algo que no está permitido, o que está mal, o que debe ser corregido, ¿no? Ay, se me bajó la silla. Perdón. Como les decía, la desorientación va a aparecer ante esa imposibilidad de nombrar que estamos sintiendo, que estamos experimentando, y en segundo lugar, al no tener referencias, digamos, que nos permitan vernos reflejadas. Como les decía recién, la información que nos llega, por lo general, tiene una connotación negativa, ¿no? Lo que también puede actuar como un mecanismo de reorientación sexual. Y en este testimonio, que está dentro de una de las notas de los diarios, hablan, digamos, de esta articulación entre instituciones que lo que van a apuntar es a corregir y normalizar todo signo de disidencia. Por otro lado, digamos, cuando se cuenta con algunas pistas que nos permiten saber que no somos parte de la cis heterosexualidad, experimentamos sentimientos de frustración y tristeza. Digamos que eso de alguna manera nos puede llevar a habitar el silencio y el closet, ¿no? Y no sé, se me ocurre en este momento pensar la cuestión de la melancolía de género, por ejemplo, que plantea Butler, donde acá, digamos, también aparece una idea de pérdida y que se asocia mucho con lo que uno tiene que pagar por hacerse visible, ¿no? En esta instancia, las entrevistadas reflexionan sobre eso, ¿no? El precio muy caro que han tenido que pagar toda la gente que vino detrás de nosotros.
Y por otro lado, como un testimonio que a mí me resultó como muy fuerte, es decir, esto de que la visibilidad te puede costar tu vida, ¿no? Por otro lado, otra cuestión que se plantea en este ámbito, en estas experiencias individuales, tiene que ver con esto de la explicación o la confesión que el sistema cis heterosexual espera de nosotros, ¿no? Que expresamos de forma pública nuestros deseos, ¿no? Y esto tiene que ver, yo lo veo como muy relacionado con esta idea del confort heterosexual que plantea Met, y que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Las personas heterosexuales y cis no sienten o no experimentan esta incomodidad, ni sienten que deban dar, digamos, una declaración o una explicación de por qué están con quienes están y por qué se relacionan con quienes se relacionan, pero ese peso sí cae sobre nosotras, ¿no? En los diálogos, digamos, en las entrevistas, aparece esta idea de que, bueno, que es algo que hay que ponerlo sobre la mesa, pero eso en realidad presenta algunas variaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, otras personas lo que hacen es apropiarse de esa identidad como una forma de defender su deseo, ¿sí? Aunque esto, como les decía recién, traiga consecuencias y costos que haya que pagar. Y por otro lado, algunas posiciones que dicen, bueno, en realidad yo puedo vivir mi vida sin dar demasiadas explicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que eso aliviana un poco este peso de tener que contarse, ¿no? En esa instancia también aparece esta idea de tener una vida paralela, digamos, que aparece de alguna manera latente o que se mantiene hasta poder sentirse preparado para avanzar a un mayor nivel de visibilidad. Y acá aparecen como esto, ¿no? De crear como grupos de amigos y mantenerlos paralelamente con grupos de amigos heterosexuales, básicamente. Pero también esto aparece como algo que nos implica mucho trabajo, ¿no? Justamente como dice ahí el testimonio, un esfuerzo con mis amigos aparentar una cosa, un esfuerzo con mi familia aparentar otra, ¿no? Hasta que, bueno, llega el momento de ir blanqueando o visibilizando la identidad. Esto nos da cuenta de que tenemos así como una suerte de evaluación de los diferentes espacios y momentos en los que es posible aparecer, ¿no? Y esto se observa, por ejemplo, en los ámbitos familiares y laborales principalmente. Aunque también se reconoce que cada espacio nuevo es sometido a prueba, digamos, para evaluar qué puede pasar ahí. Acá es donde más vamos pensando, digamos, como en este salto, en este encuentro con otros, ver a otros directamente y contactarse, digamos, tanto en espacios físicos de socialización como en espacios virtuales y medios de comunicación, digamos, es una cuestión que da cuenta de una posibilidad, ¿no? Como dice este testimonio que dice... Bueno, esto de que veía algunas trans y travestis, chicos de las manos, yo decía, bueno, como que es real todo, digamos. Tuvo que encontrarse con otros para poder, de alguna manera, sentirse reflejada, que es lo que decía recién. En esta nota también esto de poder conocer una pareja homosexual, ver lo felices que eran, me animó a dar el paso, o esta cuestión que tiene que ver con, ese último relato tiene que ver con el contexto de matrimonio igualitario y la conformación de organizaciones acá en San Juan, y este reconocernos, ¿no? Entre nosotros. Mira quién es parte de la comunidad. Entonces, digamos, toda esta cuestión de lo colectivo y de este cruce, lo que plantean las entrevistadas es ver cómo el activismo puede funcionar como un espacio para la construcción de vínculos, la provisión de herramientas para identificarse y la posibilidad de experimentar mayor seguridad en el ámbito público, ¿no? Acá se aparece como esa cuestión del agradecimiento al activismo, de decir, bueno, gracias a que existe el activismo y que es visible ese activismo,
yo puedo saber que puedo vivir como soy, digamos, y esta frase de decir, sin los activismos te quedas guardado, porque lo que les decía en un principio, digamos, no existe como esa información, o no existía, habría que ver bien en qué rango etario estamos. Eh, por otro lado, digamos, como los vínculos, en este caso es como un vínculo de pareja y que esa otra persona está involucrada en cuestiones de activismo, te lleva, digamos, también a participar. Entonces de ahí vemos, o yo pensaba en esto que se van construyendo como cadenas de relaciones, digamos, tenés una persona cercana y con esa persona llegás y ya de repente construís otros vínculos, hay otros intercambios. Y también, digamos, como este último testimonio que tiene que ver con esto que yo decía de los vínculos y también de lo afectivo, ¿no? Porque particularmente ese último testimonio es de una compañera trans que fue expulsada muy chiquita de su casa y ella lo que relataba, digamos, era esto, cómo eh, fue acogida por otras trans mayores, las cosas que aprendió y cómo eso la llevó a involucrarse con el activismo, digamos, y tejer, digamos, en ese activismo también vínculos afectivos, ¿no? Que permiten este involucramiento en la política y esta cuestión de ir avanzando o conquistando situaciones, ¿no? Como tiene que ver esto con la derogación de los códigos de falta en La Rioja, entre otras cuestiones que después plantea en la entrevista. Así que bueno, creo que he ido muy rápido. Eso era todo lo que yo traía para compartirles. Así que bueno, espero que les haya gustado. Buenísimo, Sergey, muchas gracias. Ay, qué Lobe. rápido que fui. No, estuvo bien, estuvo bien. También nos da tiempo para charlar. Buenísimo. Muy interesante lo que trajiste. No sé si alguien tiene ganas de arrancar con comentarios, preguntas. Podemos ir levantando la mano y nos vamos anotando ahí. Lore, no sabemos si levantó la mano o aplaudió. Yo me quedo pensando, me encantó, Lobe, me encantó. Sos re Gracias. ordenado, es súper claro. Me gusta mucho, aparte, sobre todo como lo que traías de, bueno, ¿qué hacemos frente a la vacancia? Que también es una producción, ¿no? Como la ausencia de sistematización también tiene que ver con intereses históricos de mirar los centros, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un gesto como de justicia epistémica muy importante en tu investigación. Lo que mientras te escuchaba, me queda pensando en este, que lo traes, pero digo, como si pudieras profundizar, compartir un poquito más, en esta inscripción como doble, no solo de tu posición como al interior del colectivo de la disidencia sexogenérica, sino que me imagino, por lo que decías, entrevistando a tus informantes claves con quienes compartías otros repertorios de la vida, ¿no? Como, digo, en ese, digo, hay algo ahí seguramente de esos itinerarios, de esa categoría que propones de itinerarios de construcción de la visibilidad, donde estás también marcando algo vos, ¿no? O esa persona te ha marcado, o esos procesos colectivos, ¿no? Son como marcaciones también comunes. Entonces digo, ahí hay un desafío seguramente sobre el cual trabajaste, que entiendo que lo anticipas, insisto. Eh, pero digo, como esa, no por esa expresión pretendidamente neutral de esa academia boba que hace las veces de que no se implica, ¿no? Sabemos que partimos de otro lado, pero digo, igualmente genera un desafío metodológico, ¿no? O tal vez. Entonces, bueno, eso, como tirar ahí una cosita para seguir escuchándote en ese sentido. Hermoso.
hacemos rondita de preguntas y después... Bueno, me encantó, como decía Lobe, la presentación. Me dan ganas de leer la tesis ahora. Vamos que viene la tesis. Me parece que está buenísimo, o sea, tengo algunos comentarios. Uno tiene que ver con la cuestión de la visibilidad y recuperar, o sea, digamos, es un concepto interesante porque ha sido bastante discutido también, referenciado, visto de manera, no sé, como un poco anacrónica, podríamos decir. Es algo que marcó mucho la agenda del movimiento gay, sobre todo, y lésbico en los 80 y en los 90, y que en momentos que se lo ha criticado, pero justamente la crítica también venía desde los centros y hacia los centros, ¿no? Como a los grandes centros urbanos, metropolitanos, y que en ese sentido incorporar esta perspectiva en un lugar no en una metrópolis del país, me parece que está bueno porque le da como otras formas de pensar esa visibilidad, ¿no? Como algo de una conjugación propia, imbrincada en el territorio para pensar esa visibilidad. Y que también, volviendo un poco a Sibori de Locas, Chongos y Gays, pensando también cómo discute, o sea, Sibori en Locas, Chongos y Gays discute con ese coming out a lo yankee, que era asumir públicamente la identidad y embanderarse, y decía, bueno, las locas rosarinas lo que querían en esos años era vivir tranquilas su privacidad, o sea, su vínculo amoroso con su familia, que nadie le hinchara, les molestara, ¿no? Entonces el asumirse era en otra clave, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que está bueno como matizar un poco esa idea de visibilidad, porque tiene mucha riqueza, ¿no? Me parece que sigue teniendo mucha riqueza, y también en la clave de pensar en un contexto temporal en el cual existen redes sociales y otras formas de dar cuenta de esa visibilidad. Después otra cosa que, bueno, y en esa clave me preguntaba, ¿qué era ser visible? Ser visible es asumirse con la familia, con los amigos, formar parte de una agrupación, etcétera, etcétera. En ese sentido, algo que me parece que estaría, que tal vez lo trabajás en la tesis, y no era parte de la presentación, pero estaría bueno conocer un poco más, es qué pasa con la movilización política más allá de las diversidades, ¿no? Porque algo que caracterizó, por lo menos creo que en la Argentina, pero bueno, no sé si en todo el país, pero por lo menos acá en Buenos Aires es 2010 en adelante, además o sea, el trabajo ahí de Bernier y Larrecha muestran bien cómo crecen las marchas del orgullo en distintos lugares, pero también crece mucho la politización, y ahí todo el trabajo de quienes laburaron sobre la cámpora y demás muestran que hubo una politización de los jóvenes, ¿no? Y que también llevó, en muchos casos, a que hubiese espacios de diversidad en los partidos políticos. Entonces está bueno pensar qué pasaba con la politización más allá de las diversidades en el San Juan en el periodo que estás analizando. Digo, tiene que ver con que hay una efervescencia y que tal vez estos itinerarios implican primero empezar a militar en un sindicato o en un partido y después llegar a las diversidades, o al revés, ¿no? Como que hay algo de esos recorridos que pueden ser interesantes, porque en ese sentido, algo que me parece que está bueno recuperar es también toda esa literatura sobre movilización política y trayectorias, itinerarios, más allá de las diversidades, ¿no? Está el trabajo de Filiel y demás, que analizan esas trayectorias biográficas y militantes y activistas, y que dejan ver algunas cosas que se parecen y otras que son distintas, ¿no? En ese sentido está bueno esto que trajiste de la sociabilidad que se genera a partir de la politicidad, y cómo esa sociabilidad va a ser configurada de manera distinta, ¿no? En mi investigación, por ejemplo, llegaba a que en la política encontraban chongos, porque bueno, también pasaban esas cosas. Entonces, cómo se vinculaba la politización con el amor, etcétera. Pero hay como una literatura que me parece que ahí es donde se puede hacer también un aporte, que es sobre esa sociabilidad. En los estudios de las marchas del orgullo, por ejemplo, aparece la categoría, bueno, venían a la marcha por sociabilidad. Bueno, ¿y qué es esa sociabilidad? Es hacerse amigos, es hacerse compañeros, es buscar pareja, digo, ¿cómo sea que hay algo de la riqueza de tu trabajo? Y después una cuestión más metodológica ligada a la presentación de resultados es, vos hablás, yo soy muy fan de las entrevistas, ¿no? Pero vos hablas de las entrevistas y estas personas que entrevistás y demás, y las presentás como E1, E2, E3, E4, E5, y estamos hablando de una cuestión de visibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué lugar hay de la visibilidad a la hora de presentar los resultados, ¿no?
digo, como pensar en esas estrategias para que haga algo más coherente con respecto al tema. Pero nada, me encantó el trabajo, me parece que está muy lindo y dan ganas de conocer más sobre lo que venís investigando. Sigo yo. Gracias, Sergio. La verdad que se ve un trabajo súper interesante y que creo que, bueno, que lo puedas pensar en un lugar preciso del país, bueno, que como decía Maxi, que no sea solo los centros urbanos más importantes, supuestamente más importantes, que uno pueda poder mirar el propio lugar, a mí me parece un desafío súper interesante. Unas cositas que me apunté, porque la verdad que me genera un montón de preguntas tu trabajo, y eso creo que es lo que hace que el trabajo sea más interesante, porque es cierto, se ha hablado mucho de visibilidad, pero parece que en este contexto de retracción de derechos, aun cuando vos te detengas entre el 2010 y el 2020, pinta la cosa de otro modo, ¿no? O nos invita a volvernos a hacer preguntas que probablemente no se hicieron o que hay que hacerlas de nuevo. Respecto de políticas de visibilidad, concuerdo con Maxi que visibilidad tiene una complejidad y una riqueza enorme, pero también políticas, ¿no? Y entonces me preguntaba, a partir de tu trabajo, porque se cruzan varios pares, ¿no? Vos cruzaste el de individual colectivo, personal colectivo. Yo pensé en otro también que es legal extralegal. Me parece que también vos estás jugando bastante con ese par. Y el otro, que yo discutiría, también por algo que señalaba Maxi, pero que aparece en tu trabajo, el eje diversidad-disidencia. Yo no estoy tan seguro de que haya una única forma de pensar la visibilidad, incluso en nuestros espacios, aun cuando fueran muy pequeños. Hay variedades de políticas acerca de la visibilidad, de lo que se quiere lograr con la visibilidad o el para qué de la visibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me preguntaba era cómo te cruzaban a vos estos ejes, ¿no? Si te problematizaban si te enquilombaban más la investigación estos pares aparentemente dicotómicos. Después otra cosa, me preguntaba si le ibas a dar un lugar al tema del closet. Sale por allí, pero digo, me preguntaba acerca de ese texto clásico de Sedgwick sobre que vuelve tan borrosa la noción vuelve tan borrosa y que vuelve ¿cómo decir? Tan difícil de asir el problema de la visibilidad. Y en ese caso, también pensaba en el texto más reciente de Javier Sáez sobre la biopolítica del closet, que capaz que puede venir bien para mirar bien la cuestión digamos, después de muchos años, poder pensar el closet, el armario en lengua española, ¿no? Y sobre todo me preguntaba por el closet o por el armario, porque aun cuando estés pensando 2010, 2020, yo me pregunto qué le hace este momento 2024, 25, 26 a esa discusión. O sea, miramos eso, pero digo, si haces una entrevista ahora, van a salir una serie de cosas que digo, de problemas con la visibilidad que probablemente en esos años 2010, 2020 no aparecían porque eran años buenos, años prósperos, años pro diversidad o pro disidencia, ¿no? Y lo último que Sergio, que no salió, entre las críticas de las que hablaba Maxi, están las críticas trans a la visibilidad, por el hecho de que el ser o no ser visible, el elegir o no ser visible, y se vincula también con el closet,
no es dado a toda identidad sexodiversa, ¿no? Entonces digo, si estaba pensando en eso, si eso salía con tus informantes, o bueno, pero mil gracias porque, bueno, todas estas cosas me las hace pensar o me las refresca tu trabajo. Gracias. Bueno, ¿estamos? Gracias, gracias por los comentarios. La verdad que me ayudan como para seguir pensando el tema. Les cuento, yo hace 2 semanas he defendido mi último taller de doctorado. Así que nada, el siguiente paso es presentar la tesis. No me queda otra. Y no lo quiero extender mucho más tampoco. Así que bueno, voy a empezar por ahí por los comentarios de la P. En realidad, por ahí a lo que retomando esta cuestión del itinerario, porque empecé yo a pensar, digamos, en esos términos. Yo, las primeras entrevistas que tuve fue con activistas históricos de acá de San Juan, que estuvieron en ese momento. Y a mí lo que me llamó algo la atención, digamos, de esas entrevistas es cómo también se iban moviendo entre esto de lo personal y de lo político, o cómo aparecía, no sé, una historia, esto que les comentaba de una eh, expulsión a muy temprana edad de un hogar, digamos, y cómo eso en el relato se va tejiendo con esto de conocer a otra gente, con involucrarse en la política, con... Entonces, de alguna manera, yo decía, está bien, yo estoy pensando en estas políticas de visibilidad como una estrategia colectiva, digamos, pero para sostenerla es como que la gente tiene que resolver otras cosas, digamos, para poder, porque aparte uno sabe que cuando está, digamos, en esta participación política o al frente de una organización, eso te da una cierta exposición, ¿no? Entonces yo sentía como que está en diálogo permanente todo eso, ¿no? De lo que uno hace y de qué tantos lugares va accediendo de forma visible, digamos, a nivel individual o personal, y qué pasa, digamos, cuando estás y sos reconocido como activista. Entonces, por eso yo, digamos, empecé como a mirar lo que había detrás de esa participación política y cómo de alguna manera eso es necesario para sostenerlo, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, esto era lo que me hacía más irme a esta noción de itinerario que seguir pensando como cuando ya estamos ahí, ya podemos salir a la marcha, etcétera, etcétera, digamos. Que no implica, que eso es otra cosa que lo quiero decir, que todas las personas que participen de la marcha estén como blanqueadas en todos los espacios. La verdad que a mí ha sido como un desafío el tema de las evaluaciones. Me han planteado esto, ¿no? Bueno, pero vos que investigás y que a la vez sos parte de, y cómo lo resolvés. Y yo lo que hablaba con mis directores es que es muy difícil resolverlo. Digamos, no sé si puedo resolverlo, sí puedo trabajarlo, digamos, y sí puedo nutrirme justamente de estos textos que les compartía, digamos, en esa parte. De pensar por ahí esta metodología de la autohistoria y teoría de Ansaldúa, de esta cuestión de escribir o moverse ahí entre una frontera que de un lado tiene que ver con la cuestión identitaria, y con lo otro con lo que estoy haciendo como trabajo, digamos, de investigadora. Eh, entonces, digamos, sobre ese punto, eh, otra de las cuestiones que hice, digamos, dentro de esta tesis fue construir un apunte reconstruyendo mi historia. Y por ahí pensando mi historia y mi experiencia de visibilidad, digamos, como para poder identificar qué es lo que yo estoy pensando cuando pienso en la visibilidad, y eso va a entrar en diálogo después con lo que me presentan las personas en las entrevistas, ¿no? Como les decía recién, para mí es como muy difícil poder decir que lo resolví, eh, por eso no me animo a decir que, bueno, lo estoy trabajando. No sé si contesto más o menos, pero bueno,
eso es lo que se me viene a la cabeza respecto a esto que me planteaba Peno de las entrevistas, los itinerarios, las historias de vida, etcétera. Por otro lado, digamos, esto de la visibilidad en San Juan, yo creo que es como, nada, en la presentación del Congreso yo tenía una diapositiva que presentaba a San Juan como una zona de contrastes, ¿no? Porque digamos, a nivel paisaje, digamos, San Juan tiene unas zonas muy áridas y desérticas, y tiene otras que son verdes, hermosas, valle, etcétera. Y un poco con nosotras como que pasa lo mismo, digamos. Y yo pensaba como en este contexto de matrimonio igualitario, con toda una campaña gubernamental en contra del matrimonio igualitario. En San Juan, específicamente, Gioja salía a decir San Juan es una provincia pro familia. Yo decía, bueno, ¿qué posibilidad tenemos, digamos, en ese contexto? Y sin embargo, digamos, fue el momento donde, nada, la gente se empieza a organizar y la gente empieza a salir a la calle. Incluso cuando eran superadas multitudinariamente por la gente que estaba en contra, la gente salió, y hace poquito me llegó como una foto de ese momento. Y en una de las entrevistas un compañero me decía, éramos muy pocas. Y cuando vi la foto digo, sí, eran re pocas. No me imaginaba que era tan poca gente. Pero digamos, medio que convivimos con eso, digamos, acá en San Juan. Y sobre todo en los últimos años, los gobiernos como que se han volcado a apoyar ciertas actividades o incluirnos en esta agenda, digamos, no sé, la Marcha del Orgullo, el fin de semana largo, ¿entendés? Como cosas así que vos decís, bueno. Pero en realidad después ves que muchas cosas que se construyeron así como con mucho esfuerzo y sacrificio no continúan existiendo porque se desfinancian, porque se interrumpen, etc. Entonces, digamos, eso es como, no sé, uno está ahí. Y más allá, digamos, porque incluso nos pasa en la universidad, de que se presentan determinadas políticas, se presentan determinados espacios en los cuales prácticamente no somos parte. O se hace toda una campaña de que se consiguió tal normativa dentro de la universidad, pero, por ejemplo, con el cupo trans, y de repente, no sé, personas que estaban muy involucradas en todo ese trabajo, activistas, de repente después no encuentran ningún tipo de espacio como para continuar vinculadas en la universidad. Entonces hay como una cuestión ahí que es bastante compleja, ¿no? Y el tema de, qué sé yo, ya mezclé todo, porque me anoté muchas cosas, pero digamos, el tema del sentido de participar, pensando, digamos, en esto que decía Maxi, no sé, que vas a la marcha a buscar el amor y tal o cual cosa. Digamos, hay como en los discursos, por lo menos que abordé hasta este momento, hay como toda una cuestión de reconocer esto de la identidad, de todo lo que costó, de que hubo otra gente antes que puso el cuerpo para que nosotros estemos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo eso con la gente que viene. Digo, hay como un diálogo de sostener el activismo pensando como en un futuro, en la gente que viene detrás, digamos, y yo creo que eso es como la cuestión más fuerte que yo por lo menos advertí en términos de política y de resistencia también. E incluso en las entrevistas, esto está por ahí más desarrollado en otros puntos del trabajo, pero en las entrevistas se plantea eso, como la necesidad de que se sume gente, pero que se sume gente efectivamente, digamos, que se puedan sostener las acciones. Porque si no, digamos, por ahí uno habla en términos de organizaciones, y me hace acordar mucho de cuando hablamos, no sé, del Frente de Liberación Homosexual, y la verdad es que eran como grupos muy pequeños, grupos muy reducidos de gente que sostenía todo, muchas veces en soledad.
Y eso es un poco lo que pasa acá también. Digamos que se habla de las organizaciones, pero tal vez son una o dos personas detrás y tratando de sostener todo. Y eso cuando no es reconocido de alguna manera por la propia comunidad, lo que hace es que la gente se empiece a bajar y de repente nos vamos quedando sin gente que aporta como esta pata más política. También pasa, digamos, y ha pasado recientemente, que hay muchas tensiones al interior de las organizaciones. Y justamente por esto, ¿no? Porque se piensa en las formas, se piensa en, bueno, en cómo vamos a salir a marchar, si van a mostrar o no van a mostrar cuerpo. Incluso hay un trabajo de Daniel Gimeno, que es uno de los que yo tomo, donde recupera todas estas cuestiones, ¿no? Incluso de una participante de una organización que dice, tuvimos que ir a pedirle a las travestis que se taparan las tetas, porque nosotros lo que queremos es ser respetados, ¿cierto? Entonces aparece como esa idea de que nos reconozcan por lo que somos, que reconozcan que somos ciudadanos, que también somos seres humanos y no sé qué sé yo, pero para conseguir eso nosotros tenemos que ser respetuosos, ¿cierto? Y también había posiciones más contestatarias, de decir, bueno, no importa, lo hagamos como sea. Eso se vio o tuvo como una cuestión de mayor exposición en el 2016, si no me equivoco, que digamos está la marcha y se genera como la marcha de atrás, donde todo un grupo planteó incorporar, por ejemplo, demandas que no habían querido recuperarse, como las vinculadas al acceso al aborto, como las vinculadas al trabajo sexual. Digamos que el activismo de ese momento, o lo que partió, digamos, eso, fue pensar que si se acompañaban esas demandas, la gente nos iba a odiar más de lo que nos odian. Entonces, digamos, era como una cuestión de decir, bueno, no salgamos a unirnos en el aborto porque nos van a tildar de que, bueno, asesinos, etcétera, etcétera. Digamos, y esas escisiones se van dando ahí, y yo también pienso como en esto que me planteaba Edu en relación a diversidad, disidencia, porque bueno, se generan como esas tensiones. Yo por ahí en la tesis lo que hago es como pensar en términos de estilos de activismo, porque por ahí había como, una de las entrevistas lo plantea, había como una cuestión que pensaba más en una forma de mostrarse y demandar de forma más diplomática, muy del diálogo, muy de la pedagogía, ¿no? De explicar, etcétera, etcétera. Pero había otras posiciones que no, que planteaban como esta cuestión de choque, es lo que como textual, digamos lo que dice esta persona, de choque, de confrontar, de, no sé, manifestaciones excesivas de afecto. Y a mí me chocaba un poco también escuchar eso. Que según, digamos, lo que plantea este entrevistado, es como, bueno, ahora que podemos hacer, o ahora que podemos hacer, ser más visibles, hagamos lo que se nos cante en el espacio público. Yo tampoco creo que sea así, digamos. Yo hasta el día de hoy no sé, me recuido a nivel que muestro en la calle. Entonces, bueno, la verdad que qué sé yo, alguno dijo como la palabra matices. Yo creo que lo que voy haciendo es ir encontrando esos matices, ¿no? Y lo último por ahí, como para ir cerrando, eso también como se refleja en las formas de pensar la visibilidad, como les decía recién, porque no sé, se plantean, por ejemplo, un compañero me compartía no sé, estas actividades que llevan a las escuelas, ¿no? Como para formar a los adolescentes, para formar a los adolescentes, que dicho sea de paso, es como muy difícil ese acceso institucional. De hecho, muchas actividades que se han planteado
no sé, orientadas a capacitar docentes en escuelas donde se sabía que había problemas con estudiantes de la diversidad, nunca tuvieron apoyo del gobierno en términos de, no sé, reconocer para que tenga puntaje, etcétera, etcétera. Y en esas actividades terminábamos estando nosotros, digamos, y nos terminamos hablando entre nosotros, que esa es también como una crítica al interior de los activismos. Es decir, bueno, estamos siendo siempre las mismas caras, entonces la gente que lo ve de afuera dice, no, estos hacen actividades para juntarse entre ustedes y no participa. Digamos, cuando en realidad lo interesante de esas actividades es como poder interpelar hacia afuera o sumar a otra gente, porque básicamente ese es el objetivo, que la otra gente aprenda de nosotros para, qué sé yo, crear mejores espacios, etcétera, etcétera. Y sí, retomando lo último que me decía Edu con respecto a las críticas de la visibilidad de parte de lo trans, yo tengo como abordé una experiencia muy concreta de una compañera que me decía, digamos, en sus términos, esto, ¿no? Que camuflarse para ella sería como, nada, vestirse menos llamativa, como estoy tratando de recuperar. Pero, digamos que al llevar la diversidad en su cuerpo, porque dice, yo tengo un cuerpo que lo he tornado femenino, pero, bueno, qué sé yo, de su nacimiento, su genitalidad, etcétera, etcétera, dice, es muy difícil pasar desapercibida, porque nosotros como que corporalizamos esa diversidad, ¿no? Entonces, eso, y sumado a eso, como que la cuestión de la visibilidad en el caso trans, por ahí lo que me planteaba la compañera era como, nosotras salimos a la calle y estamos vistiéndonos para ir a la guerra, porque incluso, digamos, muchas de sus experiencias es pensar a la hora de salir si va a volver a su casa. Y eso a mí la verdad que me conmovía un montón y lo veía contrastado con las otras experiencias y como que nadie puso sobre la mesa eso, digamos, personas cis con otras identidades. Y yo digo como que duro, incluso en sus términos, esto es decir, de que la visibilidad te puede costar la vida. Así que bueno, con respecto a esa diferencia, digamos, de cómo experimentamos la visibilidad, sí, lo puede advertir a partir de esa experiencia y también por parte de personas gays o bi que planteaban esto de que, bueno, en realidad nosotros sí podemos elegir no decir o por ahí cuidarnos en lo que contamos o no sé, la gestualidad, etcétera, digamos, pero en el caso de personas trans que han hecho todo un tránsito, que han construido toda una identidad, digamos, eso significa como un choque mucho más significativo por ahí, digamos. No deja de ser como doloroso tener que ocultarte o andar inventando cosas, digamos, pero yo creo que cuando se plantea esta cuestión de la vida, ahí ya estamos como en otro nivel. Y lo último, digamos, pensando como en otra cuestión de la tesis, aparece mucho esa sensación del miedo. Y varios entrevistados lo que plantearon es como a partir de esta gestión actual de gobierno y todo el discurso de odio, como que el miedo es mayor. Digamos, sobre todo después de esta situación del triple lesbicidio, digamos, como que ahí sí se sentía como que estaba dura la cosa. Así que bueno, chicas, espero haber contestado, o por lo menos, no sé, algo hablé. Ah, sí, buenísimo, lo veo espectacular. Y coincidimos con vos que lo más importante ahora es terminar la tesis, que seguramente va a salir muy linda. Y bueno, ya tendremos más novedades de eso. Bueno,
Bueno, creo manden que fuerzas. gracias por la presentación. Gracias por sumarte a la agenda de ANAVAP. Para la próxima es ¿cuándo tenemos la próxima? ¿El 1 de septiembre? Creo que sí. Sí, bueno, podemos decir el primer martes de septiembre. El primer martes de septiembre, a la misma hora, en el mismo canal. Ya les contaremos novedades de quién presenta. Y bueno, un placer nuevamente verles aquí y estamos hablando. Después lo pueden, si no lo vieron, o si quieren volver a verlo, lo pueden ver en YouTube o si se lo quieren pasar a alguien. Buena semana. Chao, gracias a todos. Que anden bien. Chao.